Buenas noches, bienvenidos a la segunda sesión virtual de esta asignatura de gerencia de procesos. Para los que no me conocen, yo soy Braulio Jiménez, su tutor facilitador que va a estar con ustedes las próximas 7 semanas. Iniciamos la docencia la pasada semana creo que con 2 personas. Buenas noches, profe. Buenas noches. Y en la pasada semana dimos todo lo que era lo concerniente al tema de trabajo de las asignaciones de trabajo de la clase, las normas y demás. Como tenemos el tiempo limitado, les recomiendo que si no han entrado a la plataforma, verifíquense en el link, en el espacio de la primera semana. Ahí está colgada la clase que dimos la semana pasada en un video completo. Lo pueden ver a través de YouTube en mi canal. O sea, el link está disponible siempre. Y es bueno que tengan pendiente cada detalle de lo que hablamos para que puedan ponerlo en práctica en las próximas semanas que nos quedan ya de clase. Ustedes saben que como este bimestre es uno de los más cortos, iniciamos el pasado martes y terminamos creo que el 11 o 13 de diciembre. Entonces el tiempo apremia y como ustedes saben, hay que aprovecharlo al máximo, y más ahora con tantas ocupaciones que tenemos ya de los trabajos presenciales o virtuales que tenemos que hacer. Entonces me gustaría los que no asistieron la semana pasada se presenten ante sus compañeros y cualquier inquietud que tengan, pues estamos para aclarársela. Pueden abrir los micrófonos. Buenas noches, profesor. Y también para los compañeros. Mi nombre es Ricardo Martínez, estudiante de Administración de Empresas. Y estoy en su clase, no puedo decirte el martes pasado, pero estamos aquí para aprender lo más que se pueda de su clase. Las expectativas que tienen con la clase, ¿sabe de qué trata? ¿Tienes alguna idea? Bueno, yo sé que la materia se llama gerencia de procesos. Yo me imagino que son los procesos que tienen las empresas para el buen servicio y el movimiento con sus clientes. Me imagino ¿verdad? que es algo parecido a eso. Perfecto. Ok. Bien. Los que estuvieron... Buenas. Saludos, buenas. Mi nombre es Lizeló, pero discúlpeme, siga y después yo, cuando usted termine, yo continúo. Continúa, Lizeló, continúa. El martes pasado yo asistí a la clase, lo que pasa es que entré un poco tarde porque yo vivo muy lejos y este internet aquí no sirve para nada. Casi no puedo tener la cámara encendida porque que los internet para acá no sirven. Vivo en Sabana Grande de Boyá. Mi nombre es Lizeló Soriano. Mi expectativa de esta materia es aprender todo, los procesos de la gerencia y ser una esponja para aprender todo. Y estamos a la orden. Bienvenida. Bien. Gracias. De los que estuvieron la semana pasada, estuvimos hablando de varios tópicos de la unidad 1. A ver si tanto Ramón como Suhebi estuvieron en la clase. Me gustaría saber qué recuerdan para que retroalimenten a sus compañeros de qué estuvimos hablando en la primera clase la semana pasada. Suhebi, Ramón, cualquiera de los dos. Bueno, profe, en la clase pasada estuvimos hablando de el concepto de gerencia de proceso,
donde cada uno de los que participamos en la clase lo definimos. Definimos proceso, déjame ver. Gerencia de proceso lo definimos como que es la parte que se encarga de organizar los diferentes servicios que se le da a los clientes en una empresa o el buen funcionamiento. También vimos una diapositiva, la cual fue el profesor que la facilitó, donde nos explicaba las diferentes funciones y los diferentes mecanismos de cómo se trabaja el tema en general de gerencia de procesos. ¿No? Sí, en continuación con lo que dice su Heidi, también hablamos de la distribución del trabajo, cómo era el trabajo al inicio, cómo eran que los trabajadores en ese tiempo que trabajaban más de 8 horas, trabajaban y cómo eran explotados por los empresarios. También vimos las diferentes etapas del trabajo y los diferentes autores que trabajaron, que desarrollaron esa parte, como Adam Smith, Frederick Taylor, Henry Fayol, Max Weber, la teoría general del sistema y toda esa parte. Eso fue parte de lo que trabajamos la semana pasada. Excelente, excelente. Sí, eso, a grosso modo, ese es un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, cuyo el objetivo vamos a completar esta semana, que es reconocer y definir el concepto de la gerencia de procesos, también describir la teoría general del sistema y los aportes más importantes a la organización de la empresa y sus principales exponentes. Esos dos objetivos es lo que buscamos en esa unidad. Como ustedes bien plantearon, la gerencia de procesos es más que una forma sistemática para identificar y comprender y a la vez aumentar el valor agregado a los procesos de la empresa para cumplir ¿qué? La satisfacción o elevar el nivel de satisfacción a sus clientes. Eso es lo que buscamos en la gerencia de procesos. Vimos también parte de los antecedentes que dieron o fueron fundamentales para establecer o crear la gerencia de procesos. Hablamos de la división del trabajo, la posguerra y su expansión en el comercio exterior. Vimos también cómo fue la vida industrial a través de la Primera Guerra Mundial, cómo las economías fueron completamente cerradas debido a estos conflictos bélicos, y a la vez el precio y la calidad de los bienes y servicios, cómo los empresarios se les imponían a los consumidores. ¿Por qué? Porque no tenían competencia. Vimos también lo que era la vida laboral en la depresión de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial. Aquí ya surge una nueva estructura productiva, pero que está supeditada a la decisión de los consumidores basado en las empresas. Luego vimos una creciente economía ya en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, donde ya hay una necesidad de reconstruir todo el aparato productivo, ya luego de haber concluido la guerra. A raíz de eso se adoptan patrones de comercio mundial, se crea el Fondo Monetario Internacional para ayudar a los países más afectados por el conflicto bélico. Y luego vemos cómo la teoría general del sistema da inicio a los modelos de organización y gestión por proceso, ya dando pie a la división del trabajo y la integración de los procesos en el aparato productivo. Esto lo paso así a modo de resumen para que ustedes tengan una idea de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Obviamente que la teoría general del sistema fue desarrollada en sus inicios por Ludwig von
Bertalanffy, el cual en la década del año 40 concibió que las ciencias naturales y sociales debían corresponder a un sistema de términos y elementos separados para comprender cómo los sistemas de producción influían en las partes o en la toma de decisiones de los consumidores. Esto buscaba en sus inicios la teoría general de los sistemas. En principio fue aplicada a las ciencias sociales, pero más adelante fue ganando cabida en otras ciencias. Esta teoría estaba basada en 3 premisas. La primera premisa era que cada sistema realiza una tarea independiente, pero que tenía que ver con un objetivo planteado por la organización a nivel general. Y la segunda es que presenta un margen amplio de beneficios respecto a las funciones que desarrolla cada sistema. Esto a su vez se manifiesta en las organizaciones a través de los grupos y personas físicas que tienen acceso a dichos sistemas. Y por último, hace referencia a la influencia que ejerce el sistema en la estructura de funciones de la empresa. Es decir, que lleva a cabo divisiones en las áreas, departamentos, y a la vez interrelaciona todo lo que es la empresa con las normas u ordenanzas que nacen en la misma. Esta teoría también tuvo sus aportaciones, como es dar solución a los inconvenientes que pueden surgir en el sistema productivo, unificar en un lenguaje universal todo lo que es la terminología en cuanto al desarrollo de los sistemas, esto para un mejor entendimiento entre todos los involucrados en dichos procesos. Es decir, la estandarización de la información, en pocas palabras. Y ahora, dijimos que el día de hoy íbamos a hablar sobre lo que era la racionalización del trabajo, tarea esta que fue desarrollada o su abanderado principal fue Frederick Taylor. Luego vamos a ver su contraparte que tiene que ver con Henry Fayol y su teoría. Y concluimos con la organización y método y así vamos a concluir con la primera unidad. ¿En qué creía Frederick Taylor? Frederick Taylor era un fiel creyente de que el trabajador podía dar mejor resultado si se evaluaba la forma en cómo hacía su trabajo. Es decir, él buscaba mejorar la eficiencia del trabajo a través de un estudio científico donde realizaba, valga la redundancia, un análisis de cómo el individuo hacía su trabajo, es decir, analizar la forma de trabajar. ¿Por qué él le interesaba esto? Porque él entendía que cómo la fatiga humana influía en la productividad y en la calidad del trabajo. Es decir, que ajustando la forma de cómo el individuo se movía, de ahí es que viene el nombre de organización racional del trabajo. ¿Por qué? Porque él analizaba el tiempo y los movimientos que ejecutaba cada trabajador en sus funciones. Entonces él entendía que eliminando los movimientos innecesarios que producen fatiga, podía obtenerse un mejor rendimiento en la producción. De ahí que su estudio se denominara organización racional del trabajo u organización del estudio del tiempo y movimiento. Esa teoría obviamente fue muy criticada porque los empleadores del momento lo que buscaban era mayores jornadas de trabajo, porque entendían que mientras mayor tiempo tenía disponible en las labores, pues mayor producción
sacaban al mercado, pero no se daban cuenta que estas jornadas tan extensas de trabajo pues provocaban fatiga en el individuo y por ende no no tenían un rendimiento óptimo conforme a lo presupuestado o propuesto en su plan de trabajo. Y esto daba el traste con qué? Con una baja en la productividad y salida al mercado de productos de baja calidad. Logrando esto, obviamente, tener pérdida tanto de materiales como a nivel económico en las empresas. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Duda? ¿Todo claro? ¿Me escuchan? Todo claro para mí. Denme un segundito, por favor. Continuamos entonces. Obviamente que la teoría de Taylor consiste en 4 principios. El primer principio es el principio de planeación. ¿Por qué la planeación? Porque la planeación busca reemplazar los métodos informales de trabajo, eliminar la improvisación por métodos ya basados en procedimientos científicos, es decir, ya estudiados y depurados, de manera que estos métodos provoquen o den como resultado una eficiencia o mejora en la productividad. El segundo principio que sostiene la teoría de Taylor es la preparación, es decir, seleccionar, entrenar y desarrollar cada trabajador conforme al método planeado o conforme a su función. Es decir, que resulta más pertinente tener un trabajador en el área en que se desenvuelva mejor. Es decir, no podemos tener un trabajador eminentemente de línea cuando se necesita un trabajador cualificado para un proceso muy especializado. Si el trabajador no reúne las condiciones en la posición a la cual está sujeto, pues obviamente este debe ser removido o trasladado a un área en donde produzca mejor desempeño en sus funciones. Eso era lo que postulaba Taylor en este principio. Otro punto importante de esta teoría es el control. ¿Por qué el control? Porque se debe controlar todo trabajo. ¿Para qué? Para asegurar que se ejecute conforme a las políticas o las normas que se establecen en el plan o en la política que establezca la compañía. Si no hay control de lo que hacemos, obviamente no vamos a tener una productividad, no vamos a realizar lo planeado y por ende vamos a incurrir en retrasos conforme a lo establecido con el cliente que acordamos satisfacer sus necesidades. Y por último, la ejecución, que no es más que dividir el trabajo en lo posible de manera equitativa entre los mandos. Es decir, establecer turnos equitativos de trabajo. Por ende, la ejecución debe estar planificada conforme al desempeño de las áreas y de los trabajadores que realizan dichas funciones. Bajo estos 4 principios de planeación, preparación y control y ejecución es que está fundamentada la teoría de la administración científica que propugna Taylor en su momento. Ahora bien, ahora vamos a ver una comparación entre Taylor y Henry Fayol
lo que postulaban cada uno en sus teorías en respecto a la organización del taller. En el taller, cuando hablamos de organización en el taller, estamos hablando a nivel de la industria. Por ejemplo, Taylor en principio inició sus experimentos de estudio a partir del trabajo del obrero y más tarde amplió sus conclusiones para la administración general. Su teoría obviamente siguió un camino que iba desde la base de la pirámide hasta la cúspide, es decir, que empezaba por el trabajador común y su reingeniería fue escalando hasta llegar a la alta gerencia. Así él veía la administración, que si empezamos a hacer organización desde la base, que son los trabajadores de línea, o sea, lo que están lo que hacen, como dicen, el trabajo sucio, la organización debía estar sujeta a un parámetro desde la base hasta la alta gerencia, es decir, del trabajador más humilde hasta el presidente de la empresa. Obviamente que Taylor también se preocupó porque el sistema de producción sea basado en la intensificación del ritmo de trabajo, es decir, la búsqueda de la eficiencia empresarial a un nivel más amplio, es decir, que todo debe estar ajustado con 500. Debe estar basado, como le dije, conforme al plan establecido por la empresa. Está bien. Es decir, que, no, yo te esperé mucho a ti. Debemos, o sea, que el trabajo debe estar supeditado al experticio, a la capacidad que tenga la empresa, no pudiendo aceptar trabajo por encima de la capacidad que pueda hacer la empresa. Esto cayó mal en el empresariado. ¿Por qué? Porque ellos entienden que limitando el ritmo de trabajo o supeditándolo a lo que ellos puedan producir, lamentablemente esto le iba a generar una falta de capacidad a nivel laboral y que los clientes pudieran irse hacia la competencia, pero no sabiendo que mientras más se explota el trabajador, obviamente menos productivo va a ser la empresa y por ende el producto no va a tener la calidad que tenga la competencia y por ende va a salir del mercado. Para Taylor, la organización y la administración deben estudiarse y tratarse de forma científica, no empírica, es decir, no basado en resultados sin haberse estudiado, porque la improvisación, según Taylor, no se debe ceder lugar en la planeación, dado que el empirismo no es una ciencia, sino más bien una vivencia conforme a lo vivido, pero no tratado de forma científica. Es decir, que el trabajo en la organización debe hacerse de manera sistemática conforme a los postulados que emite la ciencia y no conforme a la creencia de una persona por algo vivido. ¿Entendido este proceso hasta ahora? ¿Alguna duda? Sí. Ninguno hasta ahora. Entendido. Recuérdense que esto es participativo, o sea, que tú un coloquio que vamos a participar todos. Sí, se entiende, profesor. Lo único que hay nada más, no está ahí está nada más el análisis de Taylor. El de Fayol todavía. Eso viene ahora, tranquilo. Ya. Bien, entonces, habiendo visto lo anterior y haciendo un análisis comparativo entre Taylor y Fayol, vemos lo siguiente. Los dos enfocan sus estudios sobre la misma problemática, pero cada uno tiene un punto de vista diferente. Por ejemplo, Taylor enfoca sus estudios, como les dije anterior, desde el obrero hacia la gerencia. Sin embargo, Henry Fayol lo establece en sentido contrario, desde la gerencia hasta los obreros.
Taylor realiza sus estudios en base a tiempo y movimiento y la selección del personal. Sin embargo, Fayol solamente presta atención, o su principal foco de atención era en las tareas administrativas, es decir, que no bajaba hacia la parte de los obreros, o sea, simplemente se limitaba a la gerencia alta y gerencia media. Estos dos puntos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque ahí es donde mayormente los dos entran en conflicto. A pesar de que los dos buscan ¿qué? Eficientizar la producción, pero hay uno que le dedica más tiempo, o sea, se enfoca, es más amplio su trabajo, pero a la vez es el menos reconocido, que en este caso fue Taylor. Fayol se le considera el padre de la administración moderna por los 14 principios que estableció en la administración y su estudio de selección y de tiempo y movimiento. Pero en realidad las bases de la administración moderna quien la estableció originalmente fue Frederick Taylor. Ahora vamos a pasar a un grande de la industria. Este personaje revolucionó la forma de hacer negocio en la administración moderna y es el señor Henry Ford. Henry Ford es el pionero en la parte automovilística, creador del modelo T de la Ford, lo que conocemos hoy, la Ford Motor Company. Él tuvo una visión de un modelo de sociedad que estaba caracterizado por su producción en masa y a su vez estimulando el consumo en masa, es decir, fabricamos de todo para todo. Pero una pregunta, profesor. Sí, Ramón. Con respecto a Taylor y Fayol, ¿por qué? Yo entiendo que tenía más sentido enfocar el estudio del trabajo desde la parte del trabajador hacia la parte gerencial, porque así tú tenías una idea real de lo que pasaba, o sea, tú no ibas a improvisar. Y Fayol lo hacía desde la administración, desde la gerencia, enfocado hacia el personal. ¿Por qué se utiliza más a Fayol que a Taylor entonces? Si yo creo, o sea, a mi entender, es más, resultaría mejor enfocarlo porque yo en la compañía que he visto, generalmente siempre lo hacen enfocado desde la administración hacia el trabajador, en vez de ver lo que pasa realmente en el trabajador, o sea, lo que pasa en el entorno laboral y escalarlo a la administración, porque así tú tienes una idea más clara de lo que tú necesitas para avanzar y crecer. Esa es mi idea. Bueno, te puedo decir que... Profe. Sí. Para ver si yo más o menos entendí el punto al que él se está refiriendo. Yo considero que utilizan más la que tú dices que utilizan, la de Taylor, ¿no es? Fayol. La de Fayol, porque mayormente para poder darle sobre lo que necesitan, deben primero de enfocarse en lo que la administración puede dar. O sea, la administración debe de prepararse para poder cumplir con la demanda de los mismos obreros, porque si la administración no está preparada para enfrentar las necesidades de los obreros, no le puede cumplir. Y a través de eso también la empresa se puede caer, porque por eso a veces muchas empresas se caen, porque siempre se ven enfocadas en los obreros y no en la parte gerencial. Bueno, mira, es mi entender. Hay en ese entonces, vamos a remontarnos a principios del siglo XIX. En ese entonces, el empresario solamente le interesaba el aspecto económico. Era quien establecía las reglas de trabajo. No había una regulación. Por ende, quien tuviese más capital, obviamente ese alcanzaba a gobernar la industria. ¿Qué sucede? Taylor, como científico al fin, o sea, como visionario, él entendía que mejorando la conducta
o la forma de trabajar del obrero podía retribuirse, o sea, tener más beneficio disminuyendo movimientos, disminuyendo el tiempo, dándole espacio a que el trabajador haga la cosa conscientemente. Eso le iba a reducir desperdicio de materiales, desperdicio de horas, hombre, porque hay que tomar en cuenta que la producción se trabaja tanto por la parte del material como también por la parte del tiempo. Y esa visión no la compartían los empresarios, porque en ese entonces se trabajaban, los obreros trabajaban hasta de 16 a 18 horas y dormían en las mismas fábricas. O sea, un obrero iba a su casa tal vez 1 o 2 veces al mes porque todo el tiempo era trabajando ahí porque no tenían tiempo para salir. Vamos a continuar, o sea, voy a cerrar la sala porque me queda menos de 1 minuto. Grabo y nos vemos en el mismo link en breve. ¿Le parece bien? Ok, profe. Bien. Cierro y nos vemos ahora.